Entonces dijimos que hoy día vamos a ver lo que son las soluciones químicas, que es lo que estuvimos viendo en su guía número 1, y el objetivo para nuestra clase de hoy es diferenciar los elementos de los compuestos, ¿cierto? Y reconocer lo que son las mezclas heterogéneas y lo que son las mezclas homogéneas. Ese va a ser nuestro objetivo para nuestra clase de hoy. Entonces, vamos a partir volviéndonos un poquito a materia de, digamos, más o menos, y por la pregunta que dice, ¿qué es materia? ¿Alguien me puede responder qué es materia? No, sí. Eso. Materia es todo lo que ocupa. ¿Alguien sabe qué? Materia es todo lo que ocupa espacio. Ya, muy bien. Soy cabo ¿Cierto? para La esto, materia, soy así genio. como... Soy genio. Cállate. Ya, Claudio, silencio. Entonces, ¿qué es materia? Así como dice su compañero, ¿cierto? Materia es todo lo que ocupa espacio, en realidad es todo lo que nos rodea. Es todo lo que nos rodea y todo lo que nos rodea involucra aquello que yo puedo ver, pero también aquello que existe, que está presente y que yo no lo veo. Por ejemplo, el aire, ¿cierto? Las células, los átomos, todo eso es parte de la materia, yo no lo puedo ver, pero se encuentra ahí presente, ¿ya? ¿Y de qué estará formada la materia? Está formada por átomos, ¿ya? La materia está formada por átomos, ¿cierto? Aquí volvimos a materia de primero medio más o menos, ¿cierto? Y acordarnos de lo que son las partes de un átomo, ¿ya? Acá yo tengo átomos, significan dos zonas dentro de un átomo. La zona central, que corresponde al átomo, en donde puedo encontrar dos componentes, los protones y los neutrones. ¿Ya? Estos están en la zona central del átomo y se llama núcleo. Luego está la zona externa, que corresponde a estos anillos que están acá, que es la zona de la corteza, y estos anillos son denominados orbitales. Entonces tenemos las dos zonas, zona central núcleo, zona externa corteza. En el núcleo del átomo dijimos que habían dos componentes, están los protones que tienen carga positiva y están los neutrones que no tienen carga. Protones y neutrones se encuentran ubicados en el núcleo. Externa del átomo, que dijimos que corresponde a la corteza, donde están estos anillos que se llaman orbitales, se encuentran estas esferas que yo observo acá de color como plomito, negrito, ¿cierto? Y estas esferitas corresponden a los electrones. Los electrones tienen carga negativa. Entonces tenemos electrón, protón y neutrón, que son los tres componentes del átomo, ¿cierto? Electrón negativo, protón positivo, neutrón sin carga. Eso a modo de recordatorio de la materia que ya vimos. Aquí tengo un átomo, esto así como en un solo plano, ¿ya? Y así de ladito, como está acá, esto es como en otro plano tridimensional. Aquí está de las dos maneras. Aquí está en un solo plano, ¿cierto? Y aquí está en un plano tridimensional, ¿ya? Pero de igual manera se encuentran los electrones en los anillos, que son los orbitales, y en la zona central los protones y neutrones, ¿ya? Vamos bien hasta acá, ¿cierto? ¿Nos estamos acordando de la materia? Sí. Ya. Entonces, elementos compuestos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas son los tipos de materia que existen, porque la materia no es una sola, no es de un solo tipo, ¿cierto? No es igual. Entonces se divide en todas estas cosas que están acá. Elementos compuestos, mezclas homogéneas y heterogéneas. Ya todo esto es lo que compone la materia. Dentro de los elementos vamos a encontrar todos aquellos que están en la tabla periódica, que son aproximadamente 118, ¿cierto? Por ejemplo, el hidrógeno, el carbono, oxígeno, que salen acá. Estos son ejemplos de elementos que están en la tabla periódica. Los elementos se encuentran solitos, en estado natural, puros, ¿cierto? Y los compuestos son mezclas de dos o más elementos. Cuando se unen dos o más elementos, ahí forman un compuesto, ¿ya? Como ejemplo, el agua, que es H2O, está dióxido de carbono, ¿cierto? Que es CO2. Esos son ejemplos de compuestos. Y luego están las mezclas homogéneas
y las mezclas heterogéneas. En realidad no voy a leer tanto porque lo voy ahora en detalle. Seguimos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo compuestos, perdón, elementos son estos que están acá. Aquí está el cromo, aquí está el helio, el cadmio, ¿cierto? Etcétera. Níquel, varios elementos aquí hay como a modo de ejemplo. Y aquí hay un compuesto, ¿cierto? Dijimos que los compuestos están formados por dos o más elementos. En este caso, ¿qué elementos tengo aquí? Tengo oxígeno en la parte central y este oxígeno está unido a dos átomos de hidrógeno. Tengo un átomo de hidrógeno acá y tengo un átomo de hidrógeno acá. Entonces, este oxígeno está unido a dos hidrógenos. ¿Ya? Este sería un compuesto, estos son elementos, están solitos. Seguimos. Este cuadrito ustedes lo tienen en su guía, en la guía número 1. Yo lo quise colocar acá para que fuéramos recordando, ¿ya? Y salen características, tanto de los elementos como características. Dentro de las características de los elementos, por ejemplo, dice que están formados por un solo tipo de átomo, ¿ya? Todos los elementos químicos, sabemos que los átomos cuando se unen pueden formar un elemento. Cuando esos átomos son del mismo tipo, ahí forman un elemento. Luego no pueden ser descompuestos en otras sustancias más simples, ¿ya? O sea, yo no puedo dividir un elemento químico según lo que dice acá. Dice, se representan con los símbolos químicos, como los que vimos acá. Estos son símbolos químicos. Por ejemplo, el CE minúscula, C es, aquí dice 0, ¿ya? T mayúscula, E minúscula, telurio, ¿ya? A eso se refiere con, perdón, acá está. A eso se refiere con símbolos químicos, ¿ya? Todos los elementos tienen diferentes símbolos químicos y están representados dentro de la tabla periódica. Dice, cada elemento representa propiedades químicas específicas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo veo una tabla periódica que salgan todos los elementos químicos, van a tener características diferentes, porque todos los elementos tienen, por ejemplo, diferente tamaño, diferente peso, diferente configuración electrónica, etc. A eso se refiere que tiene propiedades químicas y físicas específicas. Todos son diferentes, ¿ya? Y características de los compuestos, dijimos, ¿cierto? Que resultan de la unión de dos o más elementos químicos. Cuando se unen dos o más elementos químicos, ahí yo tengo un compuesto. Dice, se pueden separar en sus componentes. Por ejemplo, H2O, ¿cierto? Yo puedo separar el H del O. A eso se refiere. Dice, se representa por fórmulas que son dos o más símbolos, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo una letra, otra letra. Entonces, este es H2O, acá. A esto se refiere. Por ejemplo, este dice HGO, ¿ya? A eso no, este dice H2O, este es agua. Bueno, es el mismo. Otro, NO2. A eso se refiere que se puede representar por dos o más símbolos, ¿ya? Se unen esos símbolos, indicando la proporción que están combinados. Ejemplo que dice H2O. ¿Qué me quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo dos hidrógenos y un solo oxígeno, y como no se coloca el 1, solo queda así solito. Entonces, esto me está indicando las proporciones. El H2O tiene un oxígeno y tiene dos hidrógenos, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Y presentan propiedades distintas a las de los elementos que la constituyen. Seguimos. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Hay algo que no se vaya entendiendo? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Yo no entiendo. Sí. Seguimos. Entonces, la actividad. Para esto, obviamente, voy a necesitar que ustedes participen, ¿ya? Para que vayamos trabajando de manera más dinámica. ¿Qué dice la primera actividad? Imagine una sala de clases y nombre 5 ejemplos de materia que se encuentren en ella.
¿Qué podríamos nombrar a modo de ejemplo como materia que esté dentro de una sala de clases? Oxígeno. Oxígeno. Ya, el oxígeno, el aire, ¿cierto? Sí. ¿Cómo? Oxígeno. No sé. Ya, ese es uno, me faltan 4. ¿Qué más puedo encontrar dentro de una sala de clases? Que sea parte de la materia. Dióxido de carbono al momento de respirar y exhalar. Por ejemplo, dijimos que materia es todo lo que nos rodea. Por eso. El aire es un ejemplo de materia. La Mesa, profesora, silla, lapicero. la mesa, etcétera. ¿Cierto? Bien, la profesora, Madera. las mesas, la madera, los alumnos, ¿cierto? El aire, etcétera. ¿Ya? Bien. La número 2 dice, nombre al menos de elementos que usted conozca. ¿Qué elementos podemos nombrar? Acuérdense que los elementos son los que están solitos, que están en estado puro, que están dentro de la tabla periódica. H2O, ¿Qué elementos podemos nombrar? H2O, Ese es un compuesto. casi. Ese es un compuesto. Oxígeno. Agua. Calcio, oxígeno. Llevo calcio y llevo oxígeno. Agua. ¿Qué más? Ese es un compuesto. ¿Cloro? Helio. Cloro, helio, bien. Me falta uno. Hidrógeno. Carbono. Hidrógeno. Hidrógeno, ¿ya? Hidrógeno, oxígeno, carbono, helio, fósforo, calcio, cloro, magnesio, manganeso, telúrico, etcétera. ¿Ya? Ejemplos de elementos. La número 3 dice, nombra al menos 3 compuestos que usted conozca, y por ahí ya nombraron el agua. Entonces nos quedan 2 ejemplos. ¿Qué otro ejemplo, aparte del agua, yo podría nombrar como H2O. Dióxido de carbono. Cloruro de sodio. Dióxido de carbono. dióxido de carbono? Dióxido de carbono y cloruro de sodio. Bien. ¿Qué es el cloruro de sodio? ¿Alguien Sal. sabe qué es el cloruro de sodio? Sal, ¿cierto? Lo consumo todos los días, cloruro de sodio. Cloruro de sodio es NaCl. NaCl. ¿Ya? Ese es cloruro de sodio. Y es un compuesto muy común consumido por todos nosotros todos los días. Y pasamos a lo que son las mezclas. Existen 2 tipos de mezclas. Están las mezclas homogéneas y están las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que, tal como se puede ver acá en esta imagen, son aquellas que tienen una sola fase. Una sola fase. Y yo observo esta mezcla, yo puedo ver que es un líquido claro, cierto, transparente, pero yo no podría decir con certeza qué es lo que es este líquido. Yo no puedo identificar sus componentes. No sé qué es lo que tiene, no logro identificar sus componentes. Tiene una sola fase, o sea, toda esa mezcla se mezcló por completo. Hizo una sola fase. Ya supongamos que esto es agua con azúcar, ¿ya? Agua con azúcar, puse el agüita en el vaso, le eché el azúcar, lo revolví, lo mezclé y se formó esta mezcla homogénea que tiene una sola fase en donde yo no distingo los componentes. Yo no puedo observar el vaso y decir, oh, ahí veo el azúcar y por este lado acá está el agua. No, yo observo una sola fase, ¿ya? En cambio, en una mezclas heterogéneas pueden tener 2 o más fases y yo sí puedo distinguir sus componentes. ¿Ya? Entonces, en esta yo no distingo. Por ejemplo, esto que está acá es agua con aceite, ¿ya? Y tiene 2 fases. El agua, la fase del agua que está abajo, ¿cierto? Y el aceite que está arriba. Entonces, este corresponde a una mezcla heterogénea que tiene 2 fases y yo sí distingo sus componentes. Yo sí puedo mirar este vaso y decir, ah, ahí está el aceite y acá abajo está el agua, ¿ya? Entonces, segunda actividad. Yo observo acá, ¿cierto? Aquí tengo un tazón de leche con cereal, un vaso de jugo, una ensalada de fruta, un vaso de agua con aceite, digamos que esta es leche con Milo,
leche con chocolate, ¿cierto? Una ensalada rusa, unas galletas con chispas y una taza de café. Entonces, para la primera imagen que sería la leche con cereal, esta según lo que vimos recién, perdón, acá, de mezclas homogéneas y heterogéneas. Según esto, este ejemplo sería mezcla homogénea o heterogénea, la leche con cereal. Heterogénea, ¿cierto? Porque yo miro, yo sí puedo distinguir sus componentes, yo me sirvo un tazón de leche con cereal y yo sí puedo observar la leche y los cereales aparte, ¿cierto? Entonces, segundo ejemplo acá, imagen del jugo, un jugo de mango. ¿Este es homogénea o heterogénea? Homogénea, ¿cierto? Porque es una mezcla homogénea porque tiene es decir, hoy veo el azúcar, por acá veo el mango y acá veo... No, tiene una sola fase, por lo tanto corresponde a una mezcla homogénea. Acá, ensalada de fruta. ¿Esto es una mezcla homogénea o heterogénea? Heterogénea. Ensalada heterogénea, ¿cierto? Yo distingo todos los componentes de esta ensalada de fruta. Acá, vasito de agua con aceite que ya lo habíamos dicho. ¿Mezcla homogénea o heterogénea? Heterogénea. ¿Qué es este ejemplo de acá? Heterogénea, ¿cierto? Y acá, si yo miro este vasito, tiene el agua abajo y el aceite arriba. ¿Por qué estará el agua abajo y el aceite arriba? O sea, ya sé que no se mezclan, pero ¿por qué el agua abajo? ¿Y por qué el aceite arriba? Porque el sabe? aceite es más liviano. Sí, el agua tiene mayor densidad que el aceite. Por eso el aceite queda encima, ¿ya? Es por eso también que cuando usted va a freír algo en un sartén, si ese sartén está mojado, todavía usted no lo secó bien, ese aceite está mojado, y ese sartén está mojado, y usted le echa el aceite encima y lo pone a calentar, el aceite empieza a saltar como loco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como está mojado, el agua queda abajo y el agua está más cercana al contacto con el calor. Por lo tanto, el punto de ebullición del agua es mucho menor que el del aceite. Y el agua empieza a hervir y al hervir empuja el aceite que está arriba. Y por eso empieza a saltar así como loco cuando tiene agua el sartén. ¿Ya? Bueno, a modo de dato, para que lo sepan. Este ejemplo de acá, café es homogéneo o heterogéneo. ¿Mezcla homogénea o mezcla heterogénea? ¿Heterogéneo? Homogénea. Es homogénea. Porque al cafecito le echo el azúcar, ¿cierto? Lo revuelvo y de ahí ya no sé dónde está el azúcar. Entonces yo veo una sola fase. Aquí en la leche con chocolate, ¿cierto? También es una mezcla homogénea, porque yo le echo el chocolate a la leche, lo revuelvo, ¿cierto? Y ya perdí el rastro del chocolate, se transformó en una mezcla homogénea que tiene una sola fase. ¿Galletas con chispas de chocolate será homogénea o heterogénea? Heterogénea. Heterogénea, ¿cierto? Yo veo la mezcla de la galleta y aparte logro distinguir. ¿La ensalada rusa? Heterogénea. ¿Homo hetero? Heterogénea, bien. Ya. Tengo un solo participante, parece. Seguimos. Dice, escribe el símbolo o nombre según corresponda. ¿Ya? La número 1 dice CO, pero C mayúscula y minúscula. CO. ¿Esto será un elemento o un compuesto? Elemento. Elemento. No había fijado y quedaron todos. Si es elemento y corresponde al cobalto. El cuadrito que está acá también sale en su guía número 1, que todavía no la han resuelto. ¿Ya? También sale en su guía número 1. Y alguien tiene el micrófono encendido. Gracias. Ya. Este es cobalto. Cuando tengo una letra mayúscula acompañada de una minúscula, eso quiere decir que esto corresponde a un solo elemento. Por ejemplo, acá abajo yo también tengo CO, pero este CO tengo la C mayúscula y la O también está con mayúscula. Eso quiere decir que este es un compuesto,
¿Por qué? Cuando tienen letras mayúsculas, quiere decir que son dos elementos diferentes. O sea, este sería calcio, esta C es carbono, ¿ya? Esta C es carbono y esta O mayúscula es oxígeno, ¿ya? Este es monóxido de carbono. Entonces, carbono y oxígeno. Y acá, cuando sale mayúscula acompañado con minúscula, este corresponde a un solo elemento, que sería el cobalto, ¿ya? Siguiendo esta misma regla, entonces, acá, este ejemplo de acá, el 5 que dice Cu, ¿este es elemento o compuesto? Elemento. Elemento. Elementor. Elemento. ¡Es cobre! El cobre, ¿cierto? Es cobre. El fósforo, ¿cuál es la simbología del fósforo? P. La P. La P, ¿cierto? La simbología del fósforo es P. Este de acá, voy a seguir en la misma línea, aunque sean números que se están Mercurio. saltando. Este es un elemento, mercurio, ¿cierto? Este es el único elemento metálico, este es el único que se encuentra en estado líquido, ¿ya? El mercurio. Y es tóxico, así que si alguna vez se le rompe algún termómetro, por favor, Me lo bebo. sí, Me bebo el termómetro. por favor no se les vaya a ocurrir agarrar ese mercurio líquido que se ve tan bonito, tan platinadamente bonito, ¿cierto? No se les va a ocurrir agarrarlo con la mano porque se absorbe por la piel y daña los riñones. Me ¿ya? bebo Es mercurio. tóxico. Si alguna vez se les rompe un termómetro con una hojita o algo así, con una hojita de papel, ¿cierto? Lo recogen, lo ponen dentro de una bolsita, la amarran y ahí recién lo tiran a la basura, ¿ya? Entonces, dijimos acá CO, este es su compuesto y es monóxido de carbono. Luego acá tengo el NaCl, que lo nombramos un rato. ¿Qué es lo que es NaCl? ¿Cloruro de sodio? Cloro de sodio. Cloruro de sodio. Y era la sal, ¿cierto? Compuesto y es la sal, el cloruro de sodio. Este de acá, H mayúscula, Hidrógeno. hidrógeno. H. El CO2, que es cloruro Compuesto. cuarto. Compuesto es CO2, Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. dióxido de carbono. Sí, dióxido de carbono. Acá, plata. ¿Cuál es la simbología química de la plata? AG. ¿Cuál es la simbología de la plata? La G. AG, ¿cierto? AG. Sí, AG minúscula. Oxígeno. El 7 dice O, que Oxígeno. es como una cara de la sombra. Oxígeno. Exacto. El 11 dice carbono. ¿Cuál es la simbología química del carbono? La C, po. C. ¿Cierto? Y recuerden, siempre recuerden que en química es muy importante las mayúsculas y las minúsculas. El cloro que es Cl, así como está acá, ¿cierto? Cloro Cl. Luego H2O, que lo vimos harto hoy día. ¿Qué es lo que es el H2O? Compuesto. El agua, po. El agua compuesto. El agua. Agua. Y si este en vez de H2O dijera H2O2, si en vez Agua de H2O oxigenada. dijera H2O2, Agua oxigenada. agua oxigenada. Peróxido de hidrógeno es agua oxigenada. Bien, Claudia. Soy capo, yo soy Nitrógeno capo. es N mayúscula es nitrógeno. El número 2 es el azufre. ¿Cuál es la simbología química del azufre? La S. S. La S es la simbología química del azufre. El oro, La CL. el oro, el oro, CL. Ah, oro. AU. sí, AU. ¿Cierto? AU. AU corresponde. Sí, AU. AU. Ya, Claudio. Ese Claudia, sería estoy con oro. audífonos más hijos de ¿Ya? oídos. Cálmate, por favor. Ok. El ítem número 4, que este sería ya nuestro último ítem, ¿cierto? De actividad, dice, identifica con una X
Y tenemos varios ejemplos acá, ¿ya? Y acá al ladito, este cuadrito también sale en su guía número 1. Ya la idea es hacer correcciones todas las semanas de sus guías. ¿Ya? Este se identifica con una X y salen mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En uno de los ejemplos, por ejemplo, agua con azúcar, acá yo tenía que marcar con una X según yo creía si era homogénea o heterogénea. Entonces, el agua con azúcar, ¿eso corresponde a una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? Homogénea. 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 Bien. El agua con aceite, que ya lo vimos harto hoy día, Heterogénea. Heterogénea. agua con aceite es heterogénea. Yogur con aceite, Heterogénea. 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 Agua con cera, Homogénea. Heterogénea. heterogénea. Si yo te digo, de hecho, arena de mar, o cualquier arena, es una mezcla heterogénea, no se juntan. Heterogénea. Homogénea. La pizza trae muchos ingredientes, pues se puede. Componentes. Yo sí distingo los componentes de la pizza, ¿cierto? Puedo ver dónde está la masita, el queso, el salami, ¿ya? En una gelatina, Homogénea. Homogénea, sí. gelatina sería homogéneo, Homogénea. Porque no podemos ver sus compuestos. y el aire, Homogénea. Homogénea. y el aire, Homogénea. homogénea también. Muy bien. Ya, chiquillo, entonces ahora voy a dejar la pantalla y vamos a ver nuevamente. En cualquier instante. Ahí está. Bueno, veo puro Gabriel al final. Entonces, les repito, ¿cierto? La modalidad de trabajo es esta. Vamos a trabajar todos los viernes en este horario del mediodía, ¿ya? Ya. Este fin de semana sí voy a enviar una guía nueva. Sí voy a enviar una guía nueva, pero en la próxima clase vamos a hacer la corrección de la guía número 2. Voy a ir avanzando lo que pueda, ¿cierto? Tampoco me voy a estresarlos, así que no sé qué les pareció la clase de hoy día. ¿Fue estresante o está bien? Necesito que me... Está bien. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué curso estamos acá? Dígame su pregunta. ¿Qué curso estamos acá? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cómo? ¿Qué curso estamos acá? Solo está el segundo. ¿Cómo estoy yo? ¿En todos los cursos? Yo tomo todos los niveles. Como veo todos los cursos, entonces los 10 días de historia del mediodía, yo voy a tomar a todos los segundos medios. Entonces, cualquier de segundo medio que se pueda conectar, se va a conectar hoy día. ¿Ya? Como la materia es la misma para todos, ¿no? Nos vamos a conectar todo el resumen del día. Vimos lo que eran diferenciamos, ¿cierto? Lo que eran los elementos de los compuestos y diferenciamos lo que eran las mezclas homogéneas de las mezclas heterogéneas, ¿cierto? Vimos varios ejemplos de elementos que dijimos que se encuentran en estado natural, están solitos, son todos los que yo observo que están dentro de la tabla periódica, que son aproximadamente 118, ¿cierto? Y los compuestos que se forman a partir de 2 o más elementos, y ahí van formando el sinfín de otras sustancias que conocemos, consumimos, nos relacionamos cierto día, ¿ya? Y dentro de las mezclas, que son diferentes, hay, la materia dijimos que se divide en muchas, dentro de la materia están los elementos, los compuestos y las mezclas, homogéneas y heterogéneas, ¿cierto? Entonces, en las mezclas vimos los dos ejemplos que eran homogéneas y heterogéneas, y vimos que las homogéneas tienen una sola fase y las heterogéneas tienen 2 o más fases.
¿ya? Y yo sí puedo distinguir sus componentes. Como una pista, por ejemplo, que yo en una pista yo puedo ver dónde está la masa, dónde está el queso, dónde está el lámen, dónde está el jamón. Yo distingo los componentes, ¿ya? Esa era la diferencia. Y luego en la guía habíamos pasado a ver soluciones químicas. Existían diferentes soluciones químicas, eso lo vamos a ver la próxima clase. Y ojalá puedan echarle un ojito para que ya puedan tener una noción de lo que es una solución saturada, una solución insaturada, una solución sobresaturada, que es lo que vamos a estar para la próxima clase. ¿Ya? Eso sería cortito, breve, para no estresarlos, ¿cierto, chiquillos? Si tienen alguna duda, aunque yo esté haciendo la clase, no duden en preguntarme. ¿Ya? Profe, yo Tienen tengo una que duda hacer sus porque consultas de igual manera. La idea es que es que yo pude resolver casi toda la guía, pero la única que no entendí fue el ítem 4, donde dice que indica los átomos que constituyen la siguiente sustancia. Ahí no pude. entonces, para la próxima clase, al inicio, voy a poner la parte dibujos para que lo veamos de la mejor manera. ¿Ya? Y ahí voy a pasar a lo que son las soluciones. Y si lo explico en palabras, no lo vas a entender mejor visualmente, así como cuando fuimos observando ahora el PowerPoint. ¿Ya? Entonces, en la próxima clase les preparo otro PowerPoint y en ese ítem 4 les pongo con figuras o colores para que lo podamos distinguir de mejor forma. ¿Sí? ¿Estamos bien? Chiquillos, ¿quieren que les pase este PowerPoint a la plataforma? ¿Quieren que lo suba a la plataforma o está bien que lo revisemos? Sí, Ok. sí. No sé. Nosotros revisamos los PowerPoint en clase. Ok. ¿Qué les acomoda más? Yo creo que lo debería subir. Ok, bien. Ya, los mando igual para que los suban. Ya, eso, y ojalá traten de conversar con el resto de sus compañeros que no se pudieron conectar hoy para que ellos puedan estar también el próximo viernes. ¿Ya? El próximo viernes. Y ya. ¿Sugerencias? ¿Dudas? ¿Reclamos? Todo ¿No? bien. ¿Todo bien? Todo perfecto. Todo bien y todo correcto. Ya. Todo bacán. Y yo que me alegro. Ya, chicos, cuídense mucho. Cuídense porque en estos últimos días han sido muchos contactos. Hoy día creo que estoy conmigo, así que lo más probable es que volvamos a entrar en cuarentena. Así que cuídense harto. Ya, eso. Igualmente, profe, nos vemos la otra clase. Estamos. Adiós, adiós. Cuídense.